La nación entera está poniendo su mejor esfuerzo para ayudar a los que sufren. Sin embargo, con el intenso frío, los evacuados enfrentan dificultades por falta de comida, agua y electricidad. Espero de verdad que podamos salvar vidas y quizás mejorar las vidas de las víctimas y que con estos esfuerzos demos aliento a las víctimas y esperanza mientras se recuperan. La radiación continúa en el mismo nivel y en condición estable y los bomberos se preparan para medirla en los motores. Así que no tenemos una actualización ahora, pero nos preparamos para enfriar los reactores. Aún no les inyectamos agua. El sitio emite una pequeña cantidad de radiación en un rango que no causa daño a la salud, pero por si acaso se ordenó la evacuación en un radio de 20 kilómetros. Estos son algunos fragmentos de los mensajes que se han dado por parte de las máximas autoridades en Japón. El mensaje del emperador Akihito se ha considerado un mensaje extraordinario, excepcional, histórico, si tomamos en cuenta que nunca había hecho una aparición pública el emperador japonés. El emperador Akihito se dirigió a los japoneses en su primer mensaje a la televisión en 22 años que lleva en este reinado, para pedirles que resistan, que se ayuden mutuamente en esta crisis sin precedentes y que no pierdan la confianza para enfrentar la tragedia que viven. Dos invitados a quienes les agradezco que estén en esta mesa para hablar de la situación en Japón. Gracias al doctor Arturo Delfín Loya. El doctor Delfín Loya es parte del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Hay que decir que no habla a nombre del instituto, sino que forma parte de los especialistas de este instituto. Es miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Hasta hace pocos meses, hasta el mes de enero, era la cabeza del sindicato, el secretario general del SUTIN. Y bueno, pues está aquí para hablar del tema. Gracias, Arturo. Bienvenido. Gracias a ti, Carmen, por la invitación y a tu público. Al contrario, gracias. El doctor Rubén Dorantes Rodríguez es profesor, investigador de Ingeniería Física de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Azcapotzalco. Gracias, doctor, por estar aquí. Al contrario, Carmen, un placer estar contigo. Gracias a los dos. En un momento como este, hemos visto informaciones oficiales de Japón, como este fragmento que presentamos. Hemos visto expresiones de autoridades nucleares en Francia, en Estados Unidos. Hay contradicciones, hay informaciones distintas sobre el rango de riesgo, sobre esta escala del 1 al 7. Cuéntanos, doctor, ¿dónde andamos en esta materia? Pues es una pregunta muy interesante, Carmen. Hace rato justamente me hacían la misma pregunta. ¿A quién le hacemos caso? ¿Le hacemos caso a las agencias norteamericanas, a las agencias europeas, o le hacemos caso a las agencias, al gobierno japonés? Yo pienso que es difícil ahorita evaluar totalmente la situación. O sea, si ya descendió, si el gobierno japonés había aceptado que estaba en un nivel de peligrosidad de 6, ¿cómo es que decide, bajo qué criterios o bajo qué observaciones decide bajarlo a 3? Yo pienso que es básicamente un aspecto de tipo poblacional, con intención de tratar de calmar a la población. Definitivamente es un país altamente denso, con una catástrofe encima del terremoto, más todavía encima lo del tsunami, todavía encima una catástrofe nuclear. Y por otro lado comentábamos que también es muy posible que desde el punto de vista económico el gobierno japonés busca no crear un pánico excesivo, y es por eso que hay una desinformación terrible. Si está en 6, como dicen los franceses o los estadounidenses, aún no hay fundición de núcleo, de fundición y explosión para liberarla a toda la zona donde está la población. Todavía no hay. Eso está sería antes 7, de que ese sería sería 7, Chernobyl. Casi Chernobyl. Ubicar el 7 como lo que sucedió en Chernobyl, es decir, una fuga masiva de radiación. Así es. Eso es lo que sería ya el punto extremo. Así es. Pero el 6 implicaría... No, desde luego ya emisiones de radiación. Ya que los trascienden propios lo gobiernos, local. sí, que llegarían a otros países. Afortunadamente parece ser que las explosiones y las emisiones han sido todavía dentro de un rango no tan masivo, afortunadamente. Y
Quizás eso se detecta porque los servicios de observación parece que no han detectado una elevación muy grande de los niveles de radiación. Digo, qué bueno, porque verdaderamente la catástrofe, si esto no se escala y si se pierde totalmente el control, el pobre control que se tiene sobre los reactores, bueno, estaríamos hablando de un daño, pero muy severo. Para hacer una evaluación, permíteme darte lo último que hemos obtenido de información sobre qué es lo que se tiene en el núcleo del reactor. Por ejemplo, la integridad del combustible en la unidad 1 está al 70% dañada, en la unidad 2 33%, en la unidad 3 se sabe que está dañada, igual que en la unidad 4. La integridad de la contención, que viene siendo la vasija del reactor, en la unidad 1 no está dañada, en la unidad 2 se sospecha que hay daño, igual que en la unidad 3, y en las otras unidades no existe eso. La integridad del edificio que se tiene, en la unidad 1 está severamente dañada, en la unidad 2 está medianamente dañada, en la unidad 3 está severamente dañada, así como en la unidad 4. Ahora, hablando del nivel del agua que se tiene en la vasija del reactor, se sabe que en la unidad 1 está como a la mitad más o menos de donde está el combustible, en la unidad 2 están recuperando y están inyectándole agua, y en la unidad 3 también está a la mitad. Y la presión anda estable más o menos, a excepción de la unidad 2. Y también tenemos que en la unidad 5, que empezó a bajar un poco en lo que es el nivel del agua. Ahora veamos la integridad, porque ya pasó un evento a lo que es la alberca de combustible gastado. Está la vasija y al lado está la alberca de combustible gastado y del otro lado el separador y el secador. En esos lugares sabemos que en la unidad 1 no tienen resultados igual que en la 2. En la unidad 3 está bajando el nivel, pero se están preparando para inyectar agua, igual que en la unidad 4, aunque en la unidad 4 ya hay daño en los combustibles. Y bueno, eso es lo que se tiene, y en la unidad 5 y 6 se está incrementando la temperatura, por lo cual ellos deben tener mucho cuidado en manejar e inyectar y estar enfriando el núcleo del reactor. Claro. En los pros, en los contras, en un momento crítico como este, ¿qué dirías, Arturo, sobre la apuesta por la energía nuclear? El evaluar si conviene o no, en uno de tus programas alguien mencionó, ahorita la energía nuclear es la limpia que existe, hoy por hoy es la única energía que no emite, que no contamina. Ahora viene el temor de por qué la energía nuclear y dónde dejamos los desechos. No contamina siempre y cuando no haya un accidente el que hoy estamos observando. Así es. Entonces, se tiene que evaluar bien. El reactor ha funcionado conforme está diseñado y conforme a la normativa del DSFR 50. Él actuó en el momento que hubo el movimiento telúrico. Se quedó sin energía eléctrica, actuaron los generadores diésel. Y no funcionaron en ese momento por la energía, ¿no? Se empezó a quedar sin agua y a refrigerar. Entonces se le viene caso tras caso, se viene el tsunami, inunda esa parte, entonces tiene problemas. Ellos intentan enfriar el núcleo de alguna manera y van siguiendo los procedimientos. Muy poco evento ha sucedido en base a la operación del reactor. Los eventos se dan porque no tienen corriente eléctrica. Se están quedando desnudos algunos reactores, se están fracturando las varillas están haciendo reacción y entonces hay liberación de hidrógeno. Ese hidrógeno pasa por las válvulas de alivio y etc. Pero ha funcionado. Yo creo. Sí, la energía nuclear. Sí, evaluada, hay que evaluarla también, qué sucedió. Y en caso contrario hay que buscar fuentes alternas de energía, pero invertirle a la investigación para buscar otras fuentes alternas. Ya conocemos las otras que hay, ¿no? Yo creo que lo que es más importante es que cada país tiene que aprender de esta lección que estamos aprendiendo finalmente de los japoneses y tiene que decidir en torno a su futuro energético. Japón, tengo la impresión que no tenía muchas opciones, se tuvo que nuclearizar porque no tienen recursos energéticos importantes. Nosotros, nuestra situación es totalmente diferente, somos realmente un país que tenemos enormes cantidades de recursos naturales. Y yo ahí discrepo un poco con lo que dice Arturo. Yo pienso que la forma de generar de energía, particularmente eléctrica, porque también está la parte térmica, la que prácticamente tiene un impacto más bajo, es definitivamente la generación de energía eólica, que la podemos tener desde una generación pequeña hasta una generación grande. Porque el problema de la energía nuclear es que, en efecto, su producción de generación... mucho territorio. Sí, pero en México pues no tenemos ese problema del territorio, quizás en Japón podrían tener eso.
y además pues se tiene que tener el recurso ventoso. Pero el problema es que la energía nuclear pues tiene el gran inconveniente de qué vamos a hacer con los residuos nucleares, que es un problema que no está resuelto en la actualidad. Entonces yo creo que cada país tiene que buscar cuál es el área de oportunidad que tiene. Yo pienso que México tiene no necesitamos realmente apostarle tan fuerte a la energía nuclear como se está haciendo. Yo creo que debemos de ser muy cautelosos, sobre todo en estos momentos, y realmente apuntarle más hacia otras fuentes de energía muy abundantes que tenemos: solar, eólica, mini hidráulica, biomasa, bioenergía, geotermia, toda la parte oceánica. Tenemos más de 10,000 kilómetros de costas y, como bien dice Arturo, la investigación, el desarrollo tecnológico son los que nos pueden permitir justamente aprovechar esos recursos. Arturo, Rubén, ¿con qué te despides? En este caso, mira, yo te puedo mencionar que igual que los operadores que están batallando ahorita con las plantas ahí en Fukushima, son demasiado capacitados o bien capacitados que están mitigando el evento. También los operadores e ingenieros de reactor que tenemos en México han sido capacitados en esa magnitud. De hecho, aquí son profesionistas todos los compañeros que tenemos. Hay seguridad y de hecho ya se está ampliando el sistema de monitoreo en caso de que suceda un evento no deseado desde allá y esperar a lo mejor que llegue hasta estas zonas, ¿no? Ya está preparado México para ello. Nos vamos, Rubén, breve. Sí, bueno, pues este evento definitivamente nos pone en la circunstancia de revisar muy seriamente los planes que tiene el gobierno en materia nuclear. Los gobiernos en el mundo. Los gobiernos en el mundo, pero particularmente también en México, de que debemos ser muy cautelosos en cuanto a la industria nuclear. Y por otro lado, sí me preocupa mucho el riesgo de un posible difusión de material nuclear a través de la atmósfera. Entonces yo hago una exigencia, un llamado muy exigente hacia el gobierno mexicano, a la Secretaría de Gobernación particularmente, de que dé seguimiento muy puntual a las observaciones de nuestros sistemas meteorológicos para captar en cualquier momento cualquier riesgo que pudiéramos tener. No lo sabemos, pero hay que estar muy atentos. Gracias a los dos por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.